estamos viendo este trimestre, estamos viendo el Génesis. Génesis 1 a 3. Sabéis que el Génesis es un libro de profundo contenido teológico, ¿no? Ya hablamos al inicio, en esa exégesis de los primeros 11 capítulos, que el Génesis es un modo de explicar, es decir, un género literario, un modo de relatar acontecimientos esenciales. ¿Cuáles son los acontecimientos esenciales? Que Dios existe, que no es poca cosa, que Dios es creador, que es un concepto absolutamente nuevo en el mundo judío, porque en otros mundos, en otras tradiciones culturales no existe el Dios creador. El Dios de los griegos es un Dios que organiza la realidad, porque la realidad, el tiempo es de eterno retorno. En cambio, el Dios judío cristiano, es un Dios que crea de la nada, ex nihilo. Esta expresión es muy importante, de la nada. Hay nada, hay algo. Otro dato interesantísimo de Génesis 1 a 3 es: Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. Dios crea el resto. No hay relato estricto de la creación de los ángeles, pero sí cuenta que Dios crea todas las criaturas. Aunque no dice explícitamente y creó los ángeles, pero sí nos cuenta que crea todas las demás criaturas. También el Génesis es un dato a destacar, Génesis 1.3, el hombre se opone al plan de Dios, esa primera pareja que realmente existió, es histórico, es un pecado histórico y metahistórico, ¿no? Esto es interesante recordarlo, que no sabemos cómo fue, pero algo monstruoso tuvo que pasar para que Dios transformara su plan, ¿no? Para que Dios cambiara su plan. Y que inmediatamente propone a esa primera pareja, Adán y Eva, les propone la salvación, que es el protoevangelio, y les anuncia que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente cuando la serpiente intente morder el calcañar. Entonces está anunciando la salvación en Jesucristo. Esa primera pareja es expulsada del paraíso, y ahí concluye el capítulo 3, del 1 al 3. Luego los siguientes capítulos continúan con la vida de Lot, de Matusalén, de Noé, hasta el capítulo 11. Capítulo 11 ya comenzaríamos, capítulo 11-12, comenzaríamos la historia de Abraham. Abraham es un personaje histórico. Abraham realmente existió. ¿Ok? Esto es muy importante. Abraham, a partir del capítulo, os voy a decir exactamente la cita porque esto me parece muy relevante. A partir del capítulo 12, el título es Ciclo de Abraham. Entonces, del 1 al 11 sería ese género literario, que es explicación de las realidades del más allá, y a partir del 12 comienza Abraham, Isaac, Jacob, la deportación en Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para que tengamos una visión panorámica, porque recordáis que el primer día explicábamos la exégesis. Entonces Gabriel Calvo nos estuvo explicando cómo se hace la exégesis de esos pasajes y de esa creación del hombre. Estuvimos hablando también sobre creación y evolución, ¿no? Cuál es la postura de la ciencia y de la fe. El segundo día, que fue en febrero, Javier Luzón nos explicó cómo es el proyecto de Dios para el hombre, es decir, cómo el hombre en ese paraíso estaba en sintonía con Dios, y es el proyecto de Dios para el final, es decir, con la resurrección Cristo nos ha aportado la solución al problema. El problema es que el pecado original introduce la muerte, y Cristo soluciona el gran problema, bueno, la muerte, la ignorancia, el dolor. Eso lo introduce el pecado original. Cuando la gente nos pregunta por el tema del dolor, que nos preguntan a veces, ¿y por qué el dolor? Bueno, pues hay una respuesta teológica, que a la gente no le suele servir, ¿no? A la gente no le suele servir. Cuando nos explicas, Dios lo hizo todo bien, Dios nos creó en justicia y santidad verdaderas, Dios nos creó a su imagen y semejanza para ser felices, pero el pecado original distorsionó el plan de Dios e introdujo el dolor y el mal. Esta es la respuesta más seria al problema del dolor. Luego hay otras respuestas filosóficas y San Agustín también da su visión, pero en realidad la respuesta más intensa es esta.
¿no? El pecado original introduce una variable que no estaba pensada así. Dios no crea el mal, Dios no crea el dolor, Dios no crea la muerte, ¿no? Por eso dice San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo, por el pecado. Y esa es la esencia de lo que hemos visto en estos dos momentos. Y ahora vamos a introducirnos en un tema que resulta muy interesante, es el de los ángeles. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, pues que en Génesis ya empiezan a aparecer los ángeles. ¿Existen realmente? Claro, no tenemos el dato de su creación, pero eso no es obvio porque ya en el Génesis aparecen ángeles. Es un tema que no solamente en la Sagrada Escritura aparece el tema de los ángeles, también en la tradición de la Iglesia, en Nicea y Constantinopla ya aparece. En el credo niceno-constantinopolitano del 325 y siguientes ya aparece esta realidad de los ángeles. Por lo tanto, desde el inicio la Iglesia lo tiene como perfectamente asimilado a su entendimiento teológico. No solamente la Iglesia católica, por supuesto, sino el mundo judío, pues también lo entiende perfectamente, porque aparecen los ángeles continuamente en la Sagrada Escritura, ya lo iremos viendo. Y qué especificaciones da el Señor a través de los ángeles, y qué sentido tienen, etc. Es verdad que en nuestros contemporáneos se ha dado una cierta distancia o desafecto en algunas corrientes teológicas respecto a los ángeles. ¿Por qué? Porque piensan que son una especie de imaginación literaria, que son una proyección de la conciencia estética del hombre, es decir, como no necesitamos de cosas sobrenaturales, pues los ángeles nos sobrarían, o como queremos proyectar nuestra necesidad de Dios, por eso Dios existe, o como queremos proyectar nuestra necesidad de visión estética, pues entonces los ángeles son esa estética que adorna un poco el mundo de lo natural y lo sobrenatural. Incluso algunos han dicho que es un mito y que como tal hay que tratarlo como un mito, como prácticamente como entendemos la creación del universo, ¿no? Como un género literario más, como una forma de explicar que existen realidades más allá de lo palpable. Tenéis sillas por ahí si queréis. Hay 1, 2, 3 justas para que os pongáis. Los protestantes tampoco consideran a los ángeles, ¿no? Es decir, el mundo protestante no, incluso algunos lo niegan absolutamente, la existencia de los ángeles. Simplemente hablan de una realidad que está ahí en la Escritura y nada más. Y luego tenemos la nueva era, de la cual hablaremos, que la nueva era sí reconoce los ángeles. Curioso, ¿no? A la nueva era le interesa mucho el tema de la angelología. Y uno se pregunta, ¿por qué esa devoción? Pues por un tema esotérico, porque piensan que los ángeles tienen una gran conexión con todas las realidades que van más allá de lo natural. Sabéis que la nueva era es, ya dimos nuestra charla de la nueva era hace 1 año y medio. Todas estas charlas las tenéis, como sabéis, en internet, porque Paco las va metiendo poco a poco, con mucha paciencia. Entonces están en el foro de exalumnos del centro, están todas las charlas. Entonces os decía que la nueva era busca fundamentalmente pues esa salvación a través del conocimiento, de la gnosis. Y entonces todos los elementos que sirvan para unirse con lo sagrado, entre comillas, o religarse con alguien más allá o con algo más allá, porque las corrientes de la nueva era, como son tan amplias, no acaban de definir bien qué es lo que hay del otro lado. Entonces, para algunos los ángeles son muy importantes, ¿no? Y incluso hay literatura sobre esa conexión de los ángeles de la guarda con la persona, etcétera, etcétera. Yo me voy a limitar a decir lo que dice la Iglesia, que es mucho sobre los ángeles, pero no voy a entrar en cuestiones que son opinables, en revelaciones particulares que realmente a nivel teológico no tienen peso. Las revelaciones particulares no son sujeto teológico, no son fuente de teología. ¿Me explico? Es decir, las relaciones que uno ha podido tener, sean verdad o mentira, no sabemos. Pero la teología se funda en la triple fuente, que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Lo que salga de ahí
son opiniones sobre cuestiones que, bueno, si la Iglesia no las condena, pues uno las puede mantener, si quiere. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Son seres espirituales, fundamentalmente espirituales. Por lo tanto, son individuos dotados de inteligencia y voluntad. Y os voy a descubrir una cosa, son personas. Los ángeles son personas. Y os preguntaréis, pero persona... Tiene alma. Ahora te lo explico. Persona, la definición de persona es sustancia, vamos a usar a Boecio, que es del siglo V, inicio del siglo V, sustancia individual de naturaleza racional. Repito, persona es sustancia individual, por lo tanto, un individuo de naturaleza racional. Racional, por lo tanto, también incluye la volición, incluye la voluntad. Entonces, ¿los hombres somos individuos de naturaleza racional? Sí. ¿Los perros son individuos de naturaleza racional? No, luego no son personas. Los hombres sí. ¿Los ángeles son individuos de naturaleza racional? Sí. ¿Dios es persona? Sí. Sí, amigos. 3. Dios Padre es persona, Dios Hijo es persona, Dios Espíritu Santo es persona. No decimos en el credo 3 personas, bueno, el credo, en la fórmula teológica, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Luego, gran descubrimiento. Existen personas humanas, personas angélicas, personas divinas. Vamos a evitar el término persona como sinónimo de humano, porque no es real. Lo hemos apropiado, pero vosotros que sois grandes filósofos y teólogos, podéis hacer esa distinción, ¿no? Evitamos esa simbiosis entre persona y humano, y decimos persona es, si queréis coloquialmente, aquel individuo que puede pensar y amar. Los ángeles pueden pensar y pueden amar. Ya veremos qué tipo de conocimiento tienen, porque es muy interesante. Es muy interesante todo sobre los ángeles, ¿no? Efectivamente, son creados por Dios, no son seres divinos intermedios, porque la gente dice, bueno, entre los hombres y Dios, pues para llenar el hueco, Dios crea ángeles. No, no son seres divinos intermedios, no son semidioses, ¿no? No son semidioses, no son hombres venidos a más, no, son individuos creados por sí mismos, ¿no? Porque bien dice el credo que Dios crea lo visible y lo invisible. ¿No dice eso el credo? Que nosotros rezamos los domingos, de todo lo visible y lo invisible. Luego, hay cosas invisibles que Dios ha creado. Los ángeles, por ejemplo. Invisibles para nuestros ojos. Nuestros ojos, digamos, marcados por estas circunstancias de espacio-tiempo, no pueden ver a los ángeles, a no ser que Dios quiera que los veamos, que podría ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los seres angélicos? Pues tienen una sola misión: adorar. Adorar y servir, y dar gloria, ¿no? Adorar a Dios y darle gloria con su servicio. Daros cuenta que el fin de los ángeles no es muy diferente a nuestro fin. Vosotros que conocéis a San Ignacio de Loyola, en el número 23 del libro de los ejercicios, dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. El hombre, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y haciendo esto, salvar su alma. Y las demás cosas sobre la faz de la tierra han de ser usadas tanto cuanto nos ayuden a lograr este fin. Por tanto, el fin del hombre, os tengo que contar un secreto. El fin del hombre no es ser feliz. ¿Ok? Ya esto lo hemos dado en muchas ocasiones. Y cuando pregunto, todo el mundo dice, fin del hombre, ser feliz. Bueno, pues entonces Jesús perdió el año. Porque yo ahí en la cruz tampoco le veo así súper feliz, ¿no? Y en Getsemaní tampoco estaba el hombre para tirar cohetes. El fin del hombre es servir. Servir a Dios con la alabanza, con la adoración y servir al hermano. Esto es interesante, esto ya como una acotación, es interesante para nuestra vida. Porque entonces, si esto lo tenemos claro, si el fin de mi vida es servir, yo encuentro plenitud, no sé si felicidad, porque la felicidad es un término tan polivalente, ¿no? Encuentro plenitud en el servicio, el servir a Dios y poner a Dios
en el primer lugar de mi vida y servir al hermano. Pues esto es lo que hacen los ángeles. Los ángeles están para adorar a Dios y para darle gloria. Claro, la pregunta que nos hace la gente, ya, pero Dios es un poco extraño, ¿no? Porque ¿para qué necesita gente que le adore? No, no es extraño, es todo amor. La creación es un acto effusivum sui, es decir, es efusivo de sí mismo. Dios no puede contener en sí el amor, si me permitís la expresión, y entonces por eso se expande y crea. La Trinidad tiene esa misión de expandirse, crear. Sabéis que el Padre tiene como misión fundamental la creación, el Hijo la redención y el Espíritu Santo la santificación. Por eso, dentro de ese plan armonioso de Dios, Dios ha creado los ángeles para que vivan en adoración y alabanza al Señor y le den gloria en el cielo. Claro, por eso la esencia de los ángeles siempre será adorar al Señor. Y la gloria de Dios. La gloria de Dios para nosotros también es el fin de nuestra vida. Repito, el número de San Ignacio dice, y haciendo esto, salvar tu alma. ¿Para qué? Para estar eternamente con Dios. Nuestro fin último es estar con Dios eternamente y alabarle por toda la eternidad, ¿no? Por eso el Salmo dice, bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles todos. Bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles todos. Alabadle todos sus ejércitos, se refiere a los ejércitos de los ángeles, ¿no? De hecho, el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. ¿Cómo acaba? Acaba con una invocación a los ángeles también. Por eso con tus querubines, serafines, cantamos el himno de alabanza, ¿no? En ese prefacio. Por eso los ángeles están también incluidos en la liturgia continuamente. En la liturgia están sumamente presentes. ¿Por qué? Porque es necesario vivirlo así. San Agustín, cuando tenía que definir a los ángeles, y esto en el Catecismo de la Iglesia Católica también se hace acopio de toda esa tradición de la existencia de los ángeles, y él los define de una manera muy, muy interesante, como es San Agustín, ¿no? Que siempre da en el clavo. Dice, el nombre del ángel significa su oficio. Angelos significa anunciar, ¿no? En griego. El nombre de ángel significa o indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Si preguntas por su naturaleza, es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, es un ángel. Bueno, es un modo de San Agustín de definir. Sabéis que cada ángel es una especie distinta. Como no tienen materia que les individúe, como nosotros, cada ángel es una especie distinta. Esto es muy interesante, ¿no? Sin abandonar la contemplación y la alabanza de Dios, digamos que son mensajeros de Dios. En la Sagrada Escritura aparecen como mensajeros de Dios siempre, ¿no? Y siempre, o en la mayoría de las ocasiones, vienen a traer paz, a traer armonía, a decir en la Escritura, no temáis, soy yo, eso dice Jesús, pero los ángeles a los pastores dicen, no temáis, Gabriel a María dice, no temas María, etcétera, etcétera. A María Magdalena, no temas en la resurrección, continuamente, ¿no? En la ascensión también, eso lo iremos viendo, pero son espíritus servidores de Dios que no solamente sirven a Dios, tratan de ayudarnos a nosotros. Son enviados para ayudarnos a nosotros que estamos anhelando la salvación. Y Dios nos propone esa ayuda, ese estímulo, ¿no? En su plan de salvación, en su plan de crear al hombre, le pone los ángeles para que sean pues digamos, ese bastón que nos lleva a Dios, ¿no? Son los ángeles. En el Antiguo Testamento aparecen continuamente, ¿no? Incluso los ángeles son llamados hijos de Dios. Vamos a hacer aquí una acotación de nuevo. ¿Quiénes son hijos de Dios sensu estricto, en sentido estricto? Los que viven en gracia son hijos de Dios. La filiación se pierde cuando dejas de vivir en gracia o nunca la has vivido. De los no bautizados hablaríamos de hijos de Dios. En sentido teológico estricto, no. Luego, por analogía y por extensión, ya sabemos que se usa, incluso en foros de iglesia también se usa. Todos somos hijos de Dios. Bueno, es un modo de hablar, pero estrictamente, hijos de Dios son los bautizados que viven en gracia. Esto es muy interesante. Entonces, por supuesto, los ángeles son hijos de Dios.
como nosotros, a través del bautismo, adquirimos esa filiación. Filiación es ser hijos. Entonces, en la Sagrada Escritura sí se habla de hijos de Dios respecto a los ángeles. Hay un momento, os voy a leer algún texto esencial. En Génesis 3:24 es la primera vez que aparecen los ángeles o un ángel. Génesis 3:24, y estamos en nuestro apartado. Dice: el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín. Y a oriente del jardín del Edén colocó a los querubines. Al este, y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Los colocó. Ni siquiera dice que los echó el ángel, ¿no? Ni siquiera dice, las imágenes aparecen como el ángel con la espada echándoles y pinchándoles, ¿no? Como el demonio con el tridente, ¿no? No es exactamente, porque el texto dice: echó al hombre y a oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida, ¿no? Ese es el primer momento en el que aparecen los ángeles en la Escritura, que es, como veis, para marcar un camino. Siempre están así, siempre aparecen y de alguna manera marcan el sendero. En Génesis 18 hay un momento espectacular. Ya estamos en el ciclo de Abraham. En Génesis 18 aparece Mambré, el encinar de Mambré. ¿Recordáis? Que está Abraham, sale a la puerta de la tienda y de repente se le aparecen 3 hombres. Que la exégesis, Orígenes entre otros, dice que es Dios Padre, nuestro Señor, y 2 ángeles al lado, ¿no? Esto es interesantísimo. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos corría a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a mi siervo. Por supuesto, no podía ser la representación de la Trinidad todavía, porque no estaba hecha la manifestación, no había sido realizada la manifestación del Hijo, la encarnación. Entonces, la exégesis nos dice que es Dios nuestro Señor con 2 ángeles. Y luego tenemos el capítulo 19 del Génesis, que es también fascinante, que es pues toda la historia de Lot y de lo que pasa en Sodoma. ¿Sabéis lo que pasa en Sodoma, no? Es decir, 2 ángeles son enviados a Sodoma pues para avisar a Lot de la necesidad de volver a Dios, etc. Pero lamentablemente a los ángeles no les va bien, porque en el versículo 5 dicen: los hombres de Sodoma gritaban a Lot y le decían: ¿dónde están los hombres, esos 2 que han llegado, que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Conocer en el lenguaje bíblico es tener relaciones sexuales con ellos. Los querían sodomizar. Previamente ha dicho que eran de bella presencia, ¿no? Entonces, este es el pecado de sodomía que aquellos en Sodoma quieren realizar con los ángeles. Los ángeles que vienen a anunciar pues eso, la necesidad de conversión, y los sodomitas que quieren abusar de ellos. Después tenemos Agar, que era la esclava de Abraham, ¿no? ¿Sabéis que Abraham recibe ese anuncio de Yahvé de que va a ser padre de un gran pueblo, de una gran nación? Y entonces Abraham se lo cuenta a Sara, como sabéis. Sara se ríe, se parte de risa porque dice que está tonto Abraham. Pero entonces Abraham piensa que Yahvé quiere que tenga un hijo con Agar, que es la esclava. Entonces de ahí nace Ismael. Yahvé le dice: no, te has equivocado, no era eso, era con tu mujer, con Sara. Sabéis que en aquel tiempo había poligamia, entonces no es que Abraham fuera un rarito ni nada, ¿no? Existía la poligamia, y existía el sacrificio humano también. Estamos en la época neolítica prácticamente. Entonces tiene ya con Sara, tiene Isaac. Pero aquí nos cita a Agar, porque dice en el versículo, en 21:16, dice: se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. El ángel de Dios le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas,
no temas. ¿Veis? Los ángeles siempre vienen a traer la paz, el consuelo. No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Hay una prefiguración aquí también de José cuando tiene que coger a María y al niño y llevárselos a Egipto porque van a ser sacrificados. Y después continúa el ciclo de Abraham y también aparecen los ángeles. ¿Cómo aparecen? Pues nada menos que cuando Yahvé le pide a Abraham que le entregue a su hijo y un ángel detiene la mano en el monte Moria, detiene la mano de Abraham justo en el momento de sacrificarle, ¿no? El ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu único hijo. ¿Veis? Los ángeles en el Antiguo Testamento ya aparecen continuamente. Bueno, luego tenemos la gran cita de Éxodo 23:20, que es el momento en el que el ángel guía al pueblo. El pueblo judío ha salido de Egipto, y entonces comienzan esa travesía por el desierto. Están 40 años en el desierto, pues por su terquedad, ¿no? Pero Dios continuamente les manda señales, les manda el maná, les manda el agua, les manda todo. De hecho, hoy leíamos en la liturgia de las horas cómo Moisés saca el agua de la roca. Y también les manda el ángel para que les guíe. Un ángel les guía. Pero los ángeles se ven físicamente como nosotros nos vemos. A veces sí y a veces no. A veces la gente nos pregunta: pero ¿cómo es la presencia de los ángeles en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? ¿Físicamente se ven? Pues a veces sí. A veces sí se ven. Pero entonces, ¿tienen cuerpo o no tienen cuerpo? No tienen cuerpo. Perdón, no son cuerpo. Son puro espíritu. Pero Dios puede hacer que, o puede permitir que nosotros los veamos de alguna ocasión. A veces me preguntan también: ¿y cómo fue entonces que Gabriel, el arcángel Gabriel, fue a María? ¿María lo vio? Pues mirad, la Escritura no dice exactamente la experiencia, pero ¿qué problema hay con que lo vea? En la película de Zeffirelli, de Jesús de Nazaret, que es del año 74, 75, ¿no? Que es un clásico, está muy bien hecha. Pues ahí aparece la Virgen, que simplemente tiene pues un rayo de luz que entra y la ilumina y que interiormente siente esa emoción. Yo no tengo problema en que se le aparezca un ángel, porque luego se aparece muchas veces el ángel. O sea, ¿qué problema hay en que se aparezca el ángel? No hay ningún problema. Luego a los pastores se aparece un ángel, como os decía, en todas las etapas, en la transfiguración se aparece un ángel, en la resurrección se aparecen ángeles, en la ascensión se aparece un ángel. A San Pedro le libera de la cárcel un ángel. Entonces, ¿qué problema hay en que aparezca físicamente? No sé, a veces planteamos, de hecho, algunos escépticos dicen: no, hombre, eso es ir demasiado lejos. ¿Y por qué? Porque no, los ángeles se pueden aparecer si Dios lo permite. Otra cosa es que se aparezcan tanto como la gente piensa. La gente dice: no, yo es que tengo conexión con mi ángel de la guarda directa. Digo, bueno, pues hay que valorar ahí las cosas, ¿no? Hay que valorar la salud mental también de la gente, porque sí, porque hay gente que ve cosas o siente cosas que, bueno, yo soy bastante escéptico respecto a algunas realidades, pero no respecto a la Sagrada Escritura. Si la Sagrada Escritura dice que se aparece un ángel, se aparece un ángel. ¿Qué problema hay? Hay un problema, ¿no? Es que esto lo digo porque hay mucha gente escéptica que afirma que, bueno, eso es una forma de expresar una realidad sobrenatural. Sí, pero también físicamente se puede aparecer con total tranquilidad. No hay ningún problema. No hay ningún problema en eso, ¿no? En el Nuevo Testamento, como os decía, aparecen continuamente, protegen la infancia de Jesús. Jesús habla sobre los ángeles también. ¿Recordáis cuando habla de los niños? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque sus ángeles ven a Dios cara a cara. ¿Recordáis ese pasaje? Sus ángeles están viendo a Dios cara a cara, es Mateo 10, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo. Cuando Jesucristo mismo habla de esos ángeles, de los niños, que es el ángel de la guarda. De hecho, nosotros tenemos la fiesta de los ángeles custodios, el ángel de la guarda, que existe. ¿Okay?
Esto de esto la Iglesia habla también, el Catecismo de la Iglesia Católica se habla explícitamente del ángel de la guarda al que Dios encomienda a cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos un ángel que nos cuida, que nos guía, etcétera, etcétera, que nos inspira el bien, ¿no? Dios interviene directamente en nosotros, pues Dios no se suele saltar el orden que Él ha creado. Entonces, los teólogos afirman, es una opinión teológica, que realmente las mociones que nosotros sentimos pueden ser a través del ángel de la guarda, no necesariamente el mismo Dios es el que nos inspira. Pero esto es una opinión teológica que yo dejo ahí sin más pretensión, ¿no? Veamos algunas características. Hemos visto una pequeña introducción al tema de los ángeles. Vamos a ver características muy concretas de los ángeles que nos pueden ayudar a entender y a poner en su justo punto la angelología, que es esencial. Vosotros sabéis que Santo Tomás de Aquino, que seguramente es la cima de la teología y la filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice San Juan Pablo II. En Fides Ratio, que es la gran encíclica sobre la unión fe y razón, dice que Santo Tomás de Aquino es la cima de la reflexión filosófica y teológica. Y uno cuando lee la Suma, si tenéis oportunidad, ojeadla, los que habéis hecho filosofía conmigo, pues hemos estudiado Santo Tomás, ¿no? Realmente él afina muchísimo en las cuestiones teológicas, y en este tema de los ángeles él lo trata con especial delicadeza. Sabéis que Santo Tomás usa la filosofía para fundamentar la teología. Él llama a la filosofía ancilla theologiae, es decir, la sierva de la teología. La sierva. La filosofía está para servir a la teología, que es el gran estudio sobre Dios. Entonces, él, en ese esfuerzo filosófico, pues de alguna manera también trata el tema de los ángeles. El tema de los ángeles, la angelología está muy bien explicada por Santo Tomás de Aquino. De ahí vamos a tomar algunos de sus pasajes fundamentales y de sus reflexiones, que veréis que son interesantísimas, ¿no? Lo primero que dice es que los ángeles no tienen los mismos poderes de Dios. A veces atribuimos a los ángeles poderes que ellos no tienen. Ellos son criaturas, ¿no? Entonces, solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Ellos han tenido un inicio. Ellos son inmortales, igual que nosotros, amigos. Nosotros hemos nacido, somos inmortales en cuanto al alma, el espíritu no muere. Entonces, tenemos esa parte de inmortalidad. Nuestro cuerpo sí, nuestro cuerpo muere y resucita al fin de los tiempos. Pero nos aúna con los ángeles el que hemos nacido para nunca más morir. Ellos también, ellos son creados, por lo tanto son contingentes. Hay una distinción en filosofía que es el ser contingente y el ser necesario. El ser contingente es el que puede no existir, y el ser necesario es el que obligatoriamente tiene que existir. Solo Dios es necesario, los demás somos contingentes, podríamos existir o no. Por lo tanto, nosotros tenemos inicio, aunque no tenemos final, ¿no? Los ángeles no tienen el don de estar en todas partes, ¿no? Como a veces pensamos, un ángel no puede estar en todas partes, Dios sí. Dios lo conoce todo, los ángeles no lo conocen todo. ¿Okay? Ni en muchos lugares, sino solamente están en uno. Los ángeles solamente tienen la capacidad de estar en uno, en un lugar. Claro, diremos, pero físicamente, claro, es que lo físico en el terreno de los ángeles hay que redimensionarlo, porque ellos no son materia, ellos solamente son espíritu. ¿Okay? El ángel, al contrario de Dios, Dios tiene un conocimiento particular de la realidad. Los ángeles tienen un conocimiento general de lo necesario para la salvación. En la mente de los ángeles están las semejanzas de las criaturas, pero no tomadas de ellas, sino de Dios. Es decir, ellos reciben el conocimiento de Dios. Y entonces tienen conocimiento intuitivo. Ahora explicaremos por qué el conocimiento de los ángeles es intuitivo y no deductivo. Pero ellos conocen a través de Dios, si me permitís. Lo que es signo propio de la divinidad, como saber el futuro, no le corresponde a los ángeles. Los ángeles no saben el futuro. Ni los ángeles buenos, ni los malos. Esto es interesante. El demonio no sabe el futuro. Entonces, las medium que invocan al demonio, ¿cómo es que aciertan? Amigos, porque hila, porque hace encajar, porque intuye.
intuye lo que puede pasar. Por eso, ninguna medium te acierta el número de la lotería que va a tocar, ¿verdad? Hay algún adivino que ni el Rappel ni toda esta gente nunca adivinan, que sería lo más útil. Vaya del adivino, ¿no? Entonces, como hay un chiste de Eugenio, ¿no? Que va uno, ay, voy a ir al adivino a ver qué me cuenta. Y dice, ¿y dónde es? Pues es ahí arriba, llama. Entonces va el tío, llama, pum, 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 y desde dentro se oye, ¿quién es? Y dice, pues vaya un adivino de la porra, ¿no? ¿Cómo que quién es? Bueno, pues algo así, los adivinos al final no saben el futuro. Intuyen, los medium y tal, el demonio puede intuir lo que nos va a pasar. El demonio sabe nuestra vida. El demonio escucha nuestras confesiones, el primero. No porque tu párroco sea un demonio, sino porque el demonio sabe de qué te confiesas, ¿no? Entonces puede ir hilando y puede saber tu futuro próximo en algunos aspectos, ¿no? Puede saber una enfermedad que tú tienes, no sabes, el demonio sí, etc. Bueno, entonces, por eso digo que los ángeles no conocen el futuro. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque nos comemos mucho la cabeza con el futuro. Y solo Dios. Por eso nos abandonamos a la providencia, ¿no? De ahí que en la Sagrada Escritura esté sumamente penado recurrir a oráculos, a la bruja de Endor, en este caso, que acude Saúl, etc. Sumamente contrario al sentido de la confianza en la providencia, ¿no? Por eso nosotros no acudimos a divinos de ningún tipo, porque nosotros confiamos en el Señor que Él es providente con nosotros. Entonces esto es interesante. Además, conocer los pensamientos de los corazones es propio solo de Dios. Es decir, conocer hasta qué punto un corazón siente de alguna manera u otra o tiene un pensamiento, eso solo Dios. Aun cuando los ángeles bienaventurados contemplan la esencia divina, no por eso la comprenden. No comprenden toda la esencia de Dios, porque entonces serían como Dios y no son Dios. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Y por lo tanto, no es necesario que sepan todo lo que hay escondido en la mente de Dios ni en la esencia de Dios. ¿Ellos gozan de la visión beatífica? Sí, pero son criaturas. No por eso se funden con Dios y son uno con Dios. Siguen siendo criaturas, ¿no? Como nosotros en la resurrección de la carne, al final de los tiempos, seguiremos siendo criaturas. El segundo aspecto de Santo Tomás es: los ángeles no son como los hombres ni pueden convertirse en hombres, ¿no? Porque son criaturas incorpóreas, no tienen cuerpo, ¿no? Algunas veces toman cuerpo por una necesidad de su misión. La misión les hace tomar cuerpo para expresar una realidad. Entonces, vemos cómo toman cuerpo en distintos... Hemos leído el pasaje de Sodoma y cómo eran cuerpo. Otra acotación me permitís. En filosofía no hablamos de tienen cuerpo. Nosotros no tenemos cuerpo. No es el alma que tiene un cuerpo. Somos cuerpo. Somos cuerpo y alma. Somos una unión sustancial. Esto es importante, ¿no? Entonces, porque así entendemos que el alma y el cuerpo son solo uno. Dice, no, lo importante es el alma. Eso es platónico. Lo importante es el individuo que es cuerpo y alma. Cerramos la acotación y continuamos diciendo que los ángeles entonces pueden tomar esa carne en función de su misión. Si la misión se lo pide y Dios lo permite así, es verdad que ellos no tienen pasiones, ni concupiscencia, ni temor, ni audacia, no necesitan fortaleza o templanza para moderarse. Nosotros sí. Nosotros necesitamos la virtud para moderarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido con esa realidad del pecado original, ¿no? De nuestra especie. Sí, Santo Tomás es muy sutil y va distinguiendo muchas cosas. Dice Santo Tomás, sí se les atribuye templanza en cuanto a que hacen su voluntad moderadamente. Es decir, hacen la voluntad de Dios. ¿Los ángeles son libres? Claro, como Dios es infinitamente libre, ¿no? Dios es infinitamente libre, ¿cómo no va a ser libre Dios? Y los ángeles también, ¿no? Entonces,
Santo Tomás dice que tienen esa templanza para moderar la voluntad divina, ordenada siempre a la voluntad de Dios, ¿no? Ellos no pueden pecar, los ángeles no pueden pecar. Es imposible que pequen, porque, dice Santo Tomás, ni pecan ni son promovidos de una jerarquía a otra, es decir, no pueden cambiar las jerarquías. Sabéis que se citan las jerarquías en la Sagrada Escritura, ¿no? Hay distintos niveles de ángeles, entonces no promocionan. No es como en nuestro mundo que sí, si te portas bien promocionas, los ángeles no. Los ángeles viven en plenitud tal como son, ya, ¿no? Los ángeles bienaventurados, como no pueden pecar, es sobre todo porque ven a Dios en esencia. Entonces, una vez, igual que nosotros en la vida eterna, es imposible el pecado, porque estás viendo a la esencia de Dios. Entonces, de alguna manera ya, no es porque no seas libre, sino porque tu voluntad está unida íntimamente a la de Dios, ¿no? Y porque la esencia de Dios es bondad. Entonces, si tu voluntad queda unida a la de Dios, es imposible, metafísicamente imposible, el pecado. El hecho de que haya unos ángeles superiores a otros, que hay una cierta gradación, arcángeles, ángeles. De hecho, en el nuevo ritual del misal romano está introducida la traducción literal de estas virtudes, querubines, serafines, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora la gente se queda un poco perpleja diciendo, ¿y esto? Bueno, eso estaba en el latín, estaba así, y lo que hemos hecho es traducirlo explícitamente. ¿Por qué hay jerarquías? Dice Santo Tomás, porque algunos están más próximos y son semejantes al ser de Dios. Hay algunos que son más semejantes y más próximos al ser de Dios, y otros que digamos están un poco más alejados de ese ser de Dios, y por eso hay jerarquías. No que no vivan en plenitud, todos viven en plenitud, ¿no? Así pues, cada una de las criaturas racionales, de tal manera es llevada por Dios a la bienaventuranza, que también es llevada por predestinación divina. Es decir, Dios de alguna manera los tiene designados de ese modo para vivir intensamente con el Señor, ¿no? Realmente, Santo Tomás también añade otra cosa. Nosotros conocemos los ángeles por fe. Por más que hubiésemos hecho discurso filosófico, jamás hubiésemos llegado a la realidad de la existencia de los ángeles. Jamás. Por pura elucubración filosófica. Del mismo modo, tampoco por elucubración filosófica hubiésemos llegado a la Trinidad, a que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es pura revelación. Por eso las religiones no reveladas conciben a un Dios, por ejemplo el Islam, conciben a un Dios que no es Trinidad. No puede ser Trinidad. Porque claro, eso es un paso ulterior, es decir, Dios que se revela y nos cuenta. Lo mismo con los ángeles. Los ángeles, ¿por qué sabemos de su existencia? Por la Escritura. Entonces, nosotros accedemos a la Escritura y prestamos ese fiel asentimiento a lo que la Escritura nos dice, ¿no? Algunos se preguntan por un exagerado antropologismo, ¿no? Porque desde el siglo XIX, inicios del XIX, se ha centrado en ocasiones la reflexión sobre el hombre, incluso de manera materialista. El primer gran ateo fue pues Hume, aunque no lo declaró, Bacon, pero sobre todo Feuerbach. Feuerbach, a inicios del XIX, fue el primero que declara abiertamente Dios no existe, que luego pues seguirá con Marx, el marxismo, Nietzsche, etc. El siglo XIX fue el gran siglo del inicio del ateísmo como un gran postulado filosófico. Bueno, pues estas corrientes han hecho que también el tema de los ángeles sea obviado, ¿no? Como diciendo, nos interesa el hombre, y se preguntan algunos filósofos, incluso algunos, ¿para qué nos sirven los ángeles? O sea, Jesucristo sí sabemos para qué sirve. Sirve en el sentido más utilitarista del término, que sale del contexto de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve Jesús? Sí, Jesús nos salva. ¿Para qué sirve, entre comillas, el Espíritu Santo? Pues para santificarnos. ¿Para qué sirven los ángeles? Entonces algunos, con ese ¿para qué sirven? Ese término utilitarista, dicen, los ángeles no tienen sentido, por lo tanto, son un mito de la Sagrada Escritura que no hay que tener en consideración, ¿no? Pero bien sabemos que los ángeles, además de que aparecen en la Sagrada Escritura, sabemos que es una parte importantísima del misterio de la salvación.
Es decir, dentro del esquema de salvación, del esquema de la gracia propuesto por Dios, los ángeles ocupan un lugar esencial. Desde el punto de vista cristiano, lo verdaderamente útil, si estamos usando parámetros de utilidad, como usan algunas personas, es acoger el plan de Dios, tal como Dios mismo lo diseñó. Si Dios lo pensó así, por algo será. Aunque en ocasiones supere nuestra capacidad racional, que lo supera, ¿no? Lo supera, pues ¿por qué no vamos a aceptar ese plan de Dios que lo ha destinado de esa manera? Por eso, nosotros recibimos la certeza de la existencia de los ángeles y de su función a través de la fe. Nosotros creemos que existen, ¿no? La patrística, los santos padres sí han hablado en muchas ocasiones sobre los ángeles, sobre las funciones angélicas, en las cuales dicen los santos padres, fundamentalmente lo resumen en dos: en asistir a su divina majestad, que es lo que decíamos antes, y luego también hablan del espíritu litúrgico. Es decir, ese servicio a Dios es un modo litúrgico de vivir la existencia. ¿La liturgia qué es? La liturgia es la expresión de la adoración, la alabanza, el servicio a Dios. Entonces, los ángeles también hacen su liturgia. Tenéis Hebreos 1:14, donde aparece esta realidad, ¿no? Como los ángeles también viven, porque el primer capítulo de la carta a los Hebreos se titula Cristo y los ángeles. Cristo y los ángeles, ¿no? Y en el versículo 14 dice: ¿es que no son todos espíritus servidores enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación? Es decir, los espíritus, los ángeles, son precisamente los servidores de Dios en la liturgia, ¿no? De aquí que al salmodiar o glorificar a Dios con los cantos bíblicos haya sido considerado como un oficio angélico. El oficio angélico, ¿no? El salmodiar, el alabar, el adorar, es el oficio de los ángeles, ¿no? Y la otra función, esa función litúrgica, y luego ministrar es servir. Ministro, minister es el que sirve, porque viene de minus. Ministro viene de minus es el que está por debajo y sirve, ¿no? Esto sería bueno recordarlo a nivel social. ¿Para qué sirve un ministro? Es para servir. Es el que está por debajo y sirve a los demás, ¿no? Que seguramente te dirán, pues sí, claro, estamos para eso, sí, como no. Bueno, pues estamos. Los ángeles dentro de la creación, que también es otro aspecto que aborda Santo Tomás, él dice que existen dos grandes errores a la hora de concebir los ángeles. Dice que existe el error del emanatismo neoplatónico, es decir, como que los ángeles emanan de Dios, como que es la acción de Dios sobre el hombre. Eso es el emanatismo. Es que Platón también habló de ese demiurgo que de alguna manera intervenía pues en la unión de los cuerpos y las almas, intervenía en la reminiscencia de los hombres. Entonces, Santo Tomás dice, hay que alejarse del error neoplatónico, del emanatismo, y del error de los maniqueos, que es del dualismo. El dualismo maniqueo decía, como existe el mal, tiene que existir el bien, y viceversa. No, no es así. Es decir, Dios es pura bondad, Dios es la sabiduría infinita. El mal es consecuencia de nuestra libertad. Dios no crea el mal, ¿no? Los maniqueos sí pensaban eso. Pensaban que existía un Dios que había hecho el bien y el mal como una lucha de contrarios, volviendo a los presocráticos también. No es cierto. No es que, como tiene que haber buenos, que son los ángeles, tiene que haber malos, que son los demonios, como en los hombres, que hay buenos y malos. No es esa la realidad, ¿no? Porque en la creación, como acción que produce todo el ser, es decir, la creación es expansiva, como os decía al inicio, y produce todos los seres, tanto los buenos con su libertad, y a través de la libertad es cuando eligen el mal. Daros cuenta que los ángeles caídos primero fueron ángeles de luz, dice la Escritura, ¿no? Y se precipitaron. Es decir, ellos fueron creados a imagen de Dios, pero libres. Libres. Ellos eligieron
servirse a sí mismos por encima de Dios, rechazaron a Dios. Igual que hizo, la diferencia entre Adán y Eva y los ángeles caídos es que Adán y Eva tenían posibilidad de retractarse y los ángeles caídos no. No tenían posibilidad de marcha atrás, ¿no? Aquí convendría hablar entonces del tipo de conocimiento que tienen los ángeles. Porque claro, si decimos, ¿por qué no se pueden retractar los ángeles? Porque mirad, nosotros, los humanos, conocemos a través de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo nos transmite mucha información. Conocemos, porque nacemos tan tabula rasa in qua nihil es scriptum, es decir, como una tabla lisa, como una pared lisa en la cual nada ha sido escrito, nacemos así. ¿Cómo vamos conociendo? A través de nuestros sentidos externos que entran en contacto con la realidad. Yo conozco este mando porque lo veo, porque lo palpo, son mis sentidos externos los que me hacen, después haré abstracción y tendré el concepto de mando, etcétera, etcétera, crearé el universal mando, por ejemplo. Entonces vamos de lo desconocido a lo conocido. Ahora ya conozco el mando. Antes no lo conocía, desconocía, ahora ya... ¿Por qué? Porque poco a poco, a través de mi cuerpo, voy entrando en relación con la realidad. Los ángeles, eso es conocimiento deductivo, el de los humanos. Los ángeles tienen solamente conocimiento intuitivo, que es, como ellos no son cuerpo, ellos conocen a través de la esencia de Dios. Dios les ofrece lo necesario, o les infunde el conocimiento necesario para su misión, siendo libres. En el momento en que son creados, por lo tanto, ellos no se pueden retractar, porque no conocen otro aspecto más. Yo, por ejemplo, imaginad que a Paco le insulto, que Dios me libre, que no lo haré jamás. Pero imaginad que me enfada mucho, y le digo X. Y luego, 3 minutos después, digo, ¿qué he hecho? Me estoy arrepintiendo. He dicho una palabra que no debía, porque he conocido una realidad posterior que es el arrepentimiento. Yo siento arrepentimiento y entonces me puedo corregir, puedo pedir perdón, porque he conocido, porque me he dado cuenta que él se pone triste, que él está enfadado, digo, pues entonces he obrado mal. ¿Veis? Nuestro conocimiento es paulatino, ¿no? Discursivo, vamos conociendo cada vez más aspectos, por eso me puedo retractar. He ido a los chinos y he robado unas chuches, ¿no? Esto es muy de niños. Y luego voy a mi casa y digo, qué mal he hecho, pues, ¿qué haré? Devolverlas. O devolver el dinero, ¿no? Para los niños les viene muy bien. En los ángeles no. En los ángeles no conocen posteriormente un aspecto nuevo de la realidad, porque lo conocieron todo instantáneamente. Entonces, conocieron instantáneamente y ellos eligieron instantáneamente si querían amar a Dios y servirle, o si se preferían a sí mismos. Algunos se prefirieron a sí mismos. Claro, a nosotros nos escandaliza esto pensando, pero es que esto es muy tremendo, ¿cómo es posible que uno rechace a Dios? Amigos, no sé en qué mundo vivís vosotros, mucha gente rechaza a Dios, incluso en el lecho de muerte. Incluso en el momento de dar el paso a la eternidad, rechazan firmemente a Dios, incluso blasfeman. Entonces, claro, ¿nos desborda esta realidad? Claro que nos desborda el problema del pecado y el problema del rechazo a Dios. Pero Dios, para garantizar el amor, tiene que permitir la libertad. Entonces, el gran tema es la libertad. Por eso dice Don Quijote a Sancho, el mayor regalo que nos han hecho los dioses, o Dios, es efectivamente la libertad. Claro, con la libertad tú puedes amar, si no, no podríamos amar. Era la condición sine qua non para el amor, la libertad. Por eso Dios, aun sabiendo a qué nos exponemos, nos hace libres. Porque seres que no aman ya los tienen, por ejemplo los pájaros. Los pájaros dan gloria a Dios siendo pájaros. Una gloria a su medida. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, somos creados. Entonces nosotros estamos a un nivel absolutamente por encima de toda la creación, exceptuando los ángeles, claro. Entonces esa es la realidad. Por eso ese conocimiento intuitivo hace que los ángeles no tengan capacidad de retractación, porque no conocen ningún aspecto más, ya lo conocen todo.
Esto lo hemos entendido, ¿verdad? Una vez que han elegido estar sin Dios, permanecen sin Dios eternamente. Eternamente sin Dios. ¿Que existen? Existen, por supuesto, ¿no? Entonces, eso no necesita una especial defensa, ¿no? ¿Y a qué se dedican los ángeles malos? Pues efectivamente viven eternamente sin Dios, viven despreciando a Dios, y nos tientan a nosotros para que nosotros nos apartemos de Dios. Como a Dios directamente no le pueden hacer daño, porque Dios es inmutable y no le pueden hacer daño, lo que hacen es tentar a los hombres para hacer daño a Dios. Porque nosotros le interesamos a los demonios nada, somos como hormiguitas que te da igual, pero nos tientan y nos quieren perder para que Dios sufra. No olvidéis que la cruz de Cristo es una cruz de dolor, y el dolor de Cristo es metahistórico. Dios, de alguna manera, permanece eternamente sufriendo por la humanidad caída, ¿no? De alguna manera, es el cuasi sufrimiento de Dios, que es un tema teológico complicado en el cual no vamos a entrar, ¿no? Bueno, vamos a resumirlo, que ya son y media, ya no vamos a resumirlo mucho, pero hay una unidad estrecha, una unidad sobrenatural entre los ángeles y los hombres. Es una unidad, como os decía, de índole litúrgica. Entonces, nosotros cuando estamos celebrando la Eucaristía, cuando estamos celebrando cualquier sacramento, los ángeles de alguna manera participan. Lo que pasa es que como son seres invisibles, no percibimos su presencia. Pero es verdad que los ángeles de alguna manera están participando de esa realidad, de esa adoración. ¿Qué hay más grande en este mundo que la Eucaristía? En general los sacramentos, ¿no? Pero la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, que dice el concilio. Entonces, de la vida eucarística, los ángeles también participan de manera eminente. ¿Y cómo? En adoración. Por eso nos une, la Eucaristía nos une íntimamente a ángeles y hombres, porque ambos adoramos a Dios en la Eucaristía, ¿no? De hecho, hay algunas imágenes pues, muy fervorosas de la exposición del Santísimo, son imágenes antiguas, ¿no? Cuando la gente creía más en los ángeles. Y ves a ángeles adorando y arrodillados de manera figurada, en un dibujo figurado. Pues es verdad que es una expresión muy sencilla de una realidad profunda. Y es que los hombres adoramos a Dios y los ángeles adoramos a Dios y participamos conjuntamente de esa realidad, ¿no? También en ocasiones, en tiempo de Santo Tomás, se defendía que los ángeles algo de materia tenían que tener para no ser como Dios, y entonces Santo Tomás rechazó absolutamente esta hipótesis. Son absolutamente seres puros, sin rastro de materialidad, ni ningún tipo de materialidad, porque entonces eso contradice realmente la esencia de ellos. Pasamos bueno, y ya lo dejamos. Hay que decir como final de Santo Tomás de Aquino, él es el doctor angélico, lo llaman así, doctor angélico. ¿Por qué? No solamente porque él vivía como un ángel, es verdad que vivía la virtud de manera excelsa, sino porque precisamente él tiene el tratado más profundo y más certero sobre los ángeles. Y concluye diciendo Santo Tomás, los ángeles son una pieza esencial en el proyecto de Dios. Una pieza esencial. No es un adorno accesorio, ¿no? A veces podemos pensar, pero los ángeles, bueno, están, qué bueno que estén, son una pieza esencial, ¿no? Hay una oración clásica en la Iglesia, que es una invocación al ángel de la guarda, que en tiempos de Santo Tomás también se hacía. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día, ¿no? Entonces, la devoción al ángel de la guarda en la Iglesia se ha dado con muchísima profusión. No me voy a detener ahora en todo ese proceso, pero es una devoción que nos puede ayudar mucho. Es decir, rezar, encomendarnos al ángel de la guarda al salir de casa, al comenzar una actividad, al
al hablar con la gente y tener que dar una respuesta adecuada, pues tú le pides al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo seguramente, una opinión teológica, obrará a través de nuestro ángel de la guarda. Por eso es una realidad que debemos tener muy en cuenta en nuestra vida, porque realmente es un compañero de camino, ¿no? De hecho, San José María Escrivá recomendaba a sus seguidores que pusieran nombre a su ángel de la guarda, ¿no? Que tuvieran una relación estrecha con él, que tuvieran diálogos de amor con el ángel de la guarda. Pues algo así en la medida de que cada uno lo vea, pues se puede hacer, ¿no? Bueno, y hasta aquí lo que os tenía que contar, que llevamos ya una hora hablando, y ya está bien, ¿no? Ahora ya... ¿Tenemos alguna cuestión, alguna duda, alguna reflexión que matizar, y si buenamente lo sé, pues lo respondo? ¿Por qué se le representan con alas? Porque el Apocalipsis habla de los ángeles alados, ¿no? E incluso alas con ojos, etcétera. Es una representación que aparece allí, pero en otras ocasiones no aparecen con alas, ¿eh? ¿Los ángeles los cuidan? Sí, claro, el ángel custodio. El ángel custodio. Sí. Estamos encomendados cada uno, esto es la doctrina de la Iglesia, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos encomendados a un ángel que está continuamente cuidándonos, ¿no? Entonces, y es una presencia, en la vida de los santos aparece mucho, en la vida de San Juan Bosco, en la vida del cura de Ars, en la vida del Padre Pío, Santa Catalina de Siena. Hay un tratadito, no quiero citar tratados de santos porque son opiniones teológicas, pero es verdad que Santa Catalina tiene un tratadito en el cual habla de los ángeles cosas preciosas, pero son opiniones teológicas, ¿no? Por eso no... No, yo es que siempre, vamos, es una costumbre que tengo de toda la vida, Sí. y ahora que soy mayor también la sigo. Sí. Siempre me encomiendo. En esto de los ángeles, como os digo, es bueno saber qué dice la Sagrada Escritura y qué dice la tradición de la Iglesia, el magisterio. Entonces uno se coge el catecismo y lee lo que es el catecismo, porque si no, es verdad que uno puede derivar en locubraciones a veces un poco extrañas, ¿no? Dime. Si los ángeles nos cuidan y estaban continuamente con nosotros, ¿por qué los demonios se pueden acercar? ¿Por qué el Padre Pío, a la hora de morirse, se peleaba con los demonios? Bueno, se peleaba... Recibía golpes, más que nada. Bueno, eso, recibía golpes, peor. Sí, la vida del Padre Pío la verdad es que es fascinante, ¿no? Y se le dan una serie de fenómenos sobrenaturales que nos dejan perplejos. Es verdad que nuestra alma es un campo de batalla, es evidente y lo notamos todos, no hay que ser un genio. Notamos cómo el Señor, a través de nuestra ángel de la guarda, nos invita al bien, nos invita a obrar bien, pero notamos en ocasiones como el demonio, el mundo y la carne, pues tratan de apartarnos de Dios. Entonces, en ese campo de batalla, nuestra voluntad decide. Nuestra voluntad decide si hacemos caso a Dios o al demonio. Es verdad que en la vida de los santos, pues a veces ocurren cosas que normalmente no nos ocurren a nosotros. Al Padre Pío le ocurrían cosas, pues como sabéis, muy especiales, ¿no? Entonces él sentía esa presencia, pero no solo a él, a varios santos le ha ocurrido en el momento de la muerte. Dios permite a veces la prueba a los que él ama con más intensidad, ¿no? Sabéis que Santa Teresa que sufría mucho, la mujer por las fundaciones, que también tuvo tentaciones fortísimas del mal espíritu, ¿no? Pues en un momento se quejaba a Dios y le decía: pero Señor, ¿por qué permites que sufra tanto? ¿Por qué permites en mí tanto dolor y tanto quebranto? Y le dice el Señor: mira, es que así trato yo a mis amigos. Y dijo Santa Teresa: con razón tienes tan pocos. Es decir, Dios a veces permite que el mal espíritu pues incida a nosotros de una manera especial. Y decimos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Bueno, son cosas que nos superan, ¿no? Tengo otra pregunta. Sí. Cuando se nos ponen a prueba ese tipo de cosas, Sí. ¿cómo sabemos que son pruebas que nos pone Dios para ver los fieles que somos? ¿O cómo sabemos que son del demonio que nos está tentando? San Ignacio, en el discernimiento espiritual de segunda etapa, él habla precisamente de este tema, de la desolación, de las tentaciones, y dice él que pueden ser por varios motivos. Uno es porque Dios quiere ponernos a prueba
¿no? Dios nos prueba en ocasiones, Dios puede probarnos a saber. Otro motivo es porque Dios quiere que seamos más humildes, ¿no? Porque es verdad que cuando uno siente la tentación y siente la impotencia ante el tentador, pues uno hace ejercicio de humildad. Y un tercer motivo es porque a veces andamos en pecado, sea en pecado mortal explícitamente, o bien con pecados veniales consentidos continuamente, es decir, llevamos una vida tibia, y Dios entonces permite que nos ocurran estas circunstancias y estas tentaciones especiales. Entonces son los tres motivos fundamentales de por qué, pues en ocasiones somos especialmente tentados por el mal espíritu, ¿no? Por la desolación en general. Perdona una preguntita. Cuando has dicho cada ángel es una especie distinta, Sí. ¿a qué te refieres? Claro, es que lo que individua a la especie es la materia. Esto tienes que ir a metafísica, esto es fundamental, ¿no? Un curso de metafísica, pero el modo de ser de cada individuo lo marca su esencia. Entonces, como no tienen materia, a nosotros la materia, que es unida a la forma, ¿qué es la forma? La forma no es la apariencia, sino la forma es el acto de esa materia que es pura potencialidad. Entonces, la materia, de alguna manera, individualiza esa forma. Entonces, dice Santo Tomás que materia es ignota quantitate, es decir, la cantidad es la que signa la materia. El caso es que, fíjate de mí, pero cada ángel, como es un espíritu puro y no tiene materia, no puede constituir entre todos ellos una misma especie. La especie, si me quieres, si lo podemos resumir así, la especie la constituye la materia que constituye el individuo, materia y forma. Entonces, en nosotros que somos de la especie humana, todos tenemos un cuerpo y un alma unido, ¿no? Que es unión sustancial. En los ángeles, como no hay materia, no hay una especie distinta. Entonces, cada ángel es una especie. Esto es una maravilla. Claro, porque nosotros tenemos la especie animal, especie humana, y cada ángel es una especie. Todo. Hay que estudiar metafísica, de veras que bueno. Perdón, ahora ya me estoy metiendo en un jardín que no sé cómo. ¿El tiempo de los ángeles es el mismo tiempo que el nuestro? Sí, Mira, el tiempo de la eternidad es un tema absolutamente interesante. Y Santo Tomás de Aquino, para resolverlo, hablaba de los evos. Es decir, en la eternidad hay una cierta temporalidad, pero no es la temporalidad nuestra. No es nuestra coordenada espacio-temporal la que se da, porque no hay materia. ¿Quién introduce el tiempo en el mundo? La materia. Cuando Dios crea materia, y Stephen Hawking ahora se dará cuenta de esto, ¿no? Stephen Hawking, que está en los cielos, donde esté, pues se dará cuenta, mira, estaba equivocado. Porque tiempo y espacio van íntimamente unidos. En la medida en que Dios crea realidad, lo que hace es generar el tiempo, ¿no? Hay tiempo porque hay materia, pero allí no hay materia. Entonces, pero hay una cierta temporalidad. Esto es otro tema, también Santo Tomás lo aborda. Es un tema larguísimo de cómo en el cielo una cierta temporalidad tiene que haber, pero no es entendido, porque Cristo es cuerpo y alma ahora, la Virgen es cuerpo y alma. Y no es un cuerpo virtual, es un cuerpo físico, no a nuestro modo material, sino al modo material de la eternidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? El padre Carreira, cuando, y esto lo tiene escrito, en una conferencia dijo que, porque yo le pregunté exactamente una cuestión similar, ¿no? ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo no fuera perceptible por sus amigos? Y él nos contó, vamos, que me parece bastante, nosotros en este mundo espacio-temporal, digamos que lo que emerge inmediatamente es lo corporal, lo material. De mí veis lo material, no mi alma, pero la tengo, está, ¿no? De todos nosotros observamos inmediatamente los aspectos materiales. Una vez el cuerpo muere y resucita,
el espíritu, digamos, toma la preeminencia sobre la materia. No es que no haya materia, porque es cuerpo glorioso, cuerpo. Cristo tiene cuerpo, resucitado. Cristo es cuerpo. Le introducen los dedos y tocan, no se les va la mano, ¿no? Tocan, o cuando come no se le cae. Es decir, come y se queda. Luego, es cuerpo. Una cierta materialidad tiene. ¿Cómo es? El padre Carrillo decía que es el alma el que emerge sobre el cuerpo y entonces lo corporal pasa a un segundo plano, la fisicidad de nuestra vida. Entonces esto es muy interesante, por eso a Cristo lo conocían y por eso, de alguna manera, nosotros estamos llamados a vivir así, eternamente con Dios, ¿no? Bueno, amigos, pues damos gracias a Dios. Una cosa. Sí. Lo del Apocalipsis, en Apocalipsis 12 dice que tras la rebelión de los ángeles, tras la batalla que hay, los ángeles fueron arrojados a la tierra. Mi pregunta es clara, ¿por qué no los pudo haber arrojado a otro sitio? Tuvo que estar a la tierra, precisamente. Ya, porque seguramente es un modo de explicar que los ángeles siguen interviniendo en nosotros, porque los ángeles, los buenos también están en la tierra, ¿no? Si los buenos, así simplificando buenos y malos, ¿no? Parece un poco maniqueísmo. Si los ángeles buenos pueden intervenir en nosotros, es que Dios, daos cuenta que Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Esto es muy importante. Dios no, aunque hay un texto de la Sagrada Escritura que no te arrepientas, Señor, bueno, es un modo de explicar, ¿no? Que lo leemos en Isaías. Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Dios no crea mal. Dios no dice, vaya, me salió mal este ángel, hombre. Qué barbaridad. O el humano, fíjate que mal me ha salido esto. No, Dios no se arrepiente de lo creado. Entonces, Dios ha destinado a los ángeles para darle gloria y para servirle. Y también, como fin secundario, para ayudarnos a nosotros. Entonces, los ángeles tienen conexión continua con la materia que nosotros vivimos, la materia y el tiempo y el espacio. Tanto ángeles buenos como ángeles malos. Por eso es lógico que si los ángeles buenos ejercen su misión de servir a Dios y de ayudarnos, los ángeles malos ejercen su misión, que es odiar a Dios y fastidiarnos la vida a nosotros. Y eso hasta el fin de nuestra vida, hasta el momento de dar el paso a la eternidad. Esto es así, pero a mí me consuela mucho, a título personal, pues la Sagrada Escritura, como habla, por ejemplo, cuando habla del demonio, dice, anda como león rugiente, buscadlo a quien devorar, resistidle firmes en la fe. La batalla del demonio está vencida. ¿A través de qué? A través de Jesucristo, que la ha vencido. Esa podría haber sido la gran victoria del ángel malo y fue la gran derrota del ángel caído, ¿no? La gran derrota es la cruz. Entonces, en Cristo somos salvados. En Cristo vencemos. No nosotros solos, porque no podríamos. Si Dios permitiera al mal espíritu que nos podría hacer trizas, pero Dios no lo permite. Dios solo permite la prueba que podemos llevar, no más, no por encima de nuestras posibilidades, jamás. Esto también es de la Sagrada Escritura. Dios jamás permitirá una prueba que no podamos soportar, y esto nos da grandísima confianza, ¿no? Porque tenemos la ayuda de Dios, la ayuda de los sacramentos, la ayuda que más quiere. Dime. Yo pienso que a Santo Job le pidió una prueba por encima de sus posibilidades, que era entregar a su propio hijo, o sea, peor que eso. A Abraham. O sea, Abraham. No. Entonces, No. ¿Cuántas veces Dios nos pide entregar algo para luego darnos más? ¿No? Dios a veces nos pide, incluso en el caso de la muerte de un ser querido, ¿cuántas veces Dios ha permitido, esta es la palabra, Dios ha permitido la muerte de un familiar que absolutamente nos desconcierta y sin embargo luego de ahí brota, es una fuente de vida, de gracia, de bendición? Lo dice Santo Tomás, Dios permite el mal porque de ello saca mayores bienes. Entonces, Dios claro que puede permitir males que a nosotros nos parecen límites. Y sin embargo, parece que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Y esto, la experiencia de la vida nos lo dice, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido momentos muy oscuros en nuestra vida? Y sin embargo, siempre teníamos la luz de la fe y siempre te queda el Señor y dices, bueno, Señor, mira, no veo nada, pero sé que estás, ¿no? Dios no te cierra absolutamente en la realidad, siempre te deja un destello de luz para que no te pierdas. Dios nos conoce y nos ama infinitamente. Entonces no permite que el justo caiga
así como así. Está continuamente ayudándonos. Si permite algo es porque Él sabe que podemos salir de ello. A Abraham se lo permitió y mira cómo salió, airoso. Es el padre nada menos que de las 3 grandes religiones, del judaísmo, del cristianismo y de la religión musulmana. Que Mahoma dijo, me fascina Abraham, y se lo agarró para así. ¿Y a Santa Juana d'Arco, que murió en la hoguera? ¿No es sufrimiento también? Sí, bueno, igual que los mártires. Pero ¿cuántos mártires ha habido en la historia? ¿No? Claro, Dios permite a veces el martirio, Dios permite a veces nuestro quebranto, Dios permite no solamente que se muera un familiar, un amigo, sino que nos muramos nosotros. Claro, Dios lo permite, pero fíjate, si nosotros vivimos en el Señor, cómo el Señor nos ayuda, incluso en esos momentos, ¿no? Cuando lees la historia de los mártires, dices, ¿cómo este hombre pudo tener tanta fuerza, o esta mujer, tanta fuerza para vencer, para no quebrantarse? Pues es porque Dios da gracias especialísimas, ¿no? En esos momentos, y los mártires reciben unos dones especiales que les hacen perseverar en la fe, incluso en momentos extremos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Ahora sí, dime. Tienes que hacer teología. ¿Estás haciendo teología? ¿Estás estudiando el curso básico, sistemático? Claro. Estoy leyendo mucho. Bueno, hay que hacer el curso sistemático y el básico. Pero quería encontrar algún sitio donde... Claro, muy bien. Poco a poco, sí. Me enteré Cuéntame. de esto y he venido tarde. Sí. Cuéntame. Sí. Bueno, pues cuando hay personas que son muy buenas, Sí. evidentemente, o tal vez de voluntad buena, y de repente hacen un asesinato, algo muy grave, y al otro al contrario, cuando tú estás pasando un momento muy malo y de repente aparece una persona como un ángel que te está aportando lo que necesitas en ese momento, entonces a la persona que hace ese mal hay que perdonarlo porque se ha apoderado un demonio de él, y hay que perdonarlo, y a la persona que hace bien, ese bien momentáneo, es un ángel que se ha... No, eso de apoderarse no encaja con la tradición cristiana. O sea, no se apodera de ti nada. O sea, tú eliges libremente hacer el bien o hacer el mal. Claro, dice, no, es que este hace el mal porque tiene un demonio dentro. No, ¿por qué? Hace el mal porque él ha elegido hacer el mal. O hace el bien porque tiene el ángel dentro. Entonces seríamos como marionetas de los ángeles, ¿no? Y no, somos absolutamente libres. El ángel bueno te puede invitar a hacer el bien, el ángel malo te invita a hacer el mal, pero tú finalmente eliges. Es más, si tú haces algo inconscientemente, no es pecado. Puede ser delito civil, pero pecado no. Pecado nunca sería si es inconsciente, si no es voluntario, si un acto no es voluntario, nunca es pecado. Nunca, jamás es pecado. Entonces, los ángeles simplemente nos invitan, nos animan, pero no se apodera de ti nadie, ¿no? Pues sería una supresión, sería ir contra el plan de Dios que nos ha hecho libres, ¿no? Entonces, en absoluto, no se apodera de nadie, ¿no? Esto es muy importante, ¿vale? Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada.